Ahí parece que Ok, estamos listos. muy bien. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno poder encontrarnos aquí. Creo que una muy buena disciplina es conectarnos a tiempo y tener nuestra clase a tiempo. Quiero pedirle a usted, mi hermano Robinson, que está ahí en pantalla, que ore por nosotros y por este tiempo mientras que voy conectando la grabación. Amén. Oramos al Señor. Eterno Dios Todopoderoso, agradecemos esta instancia que usted nos brinda para poder, Señor, conectarnos a través de esta plataforma y ser instruido en tu palabra, Señor. Oramos por nuestro pastor Juan, Señor, en esta clase que él nos va a impartir una vez más. Damos gracias, Señor, por su disposición también. Damos gracias por que tú has obrado, Señor, en sabiduría sobre él para que nos eduque, nos enseñe y de esa manera, Padre eterno, poder servir de mejor manera en tu obra. Bendice a todos los que están conectados, a los que han de conectarse, Señor. Te pedimos de tu gracia, de tu entendimiento, sabiduría. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Siempre que pensamos en consejería, en la clase pasada yo les decía que casi siempre lo relacionamos con el pecado. Alguien necesita consejería y posiblemente es para pensar en el pecado y qué debemos hacer. Básicamente lo que hace 8 días yo les estaba diciendo es, no tiene que ver siempre con el pecado, sino tiene que ver con lo que agrada a Dios y lo que Dios demanda de nosotros. Por eso, en nuestra primera clase tuvimos un énfasis de decirles que el consejero debe ser una persona nacida de nuevo, debe ser una persona que conoce a Dios y que conoce su palabra, pero también el aconsejado debe conocer de Dios. Por tanto, si no conoce de Dios, lo mejor es predicarle el Evangelio, porque ni la iglesia, ni los siervos que están en la iglesia, ni la palabra de Dios es un bombero para apagar los incendios de la vida o las situaciones de la vida. En medio de todas estas cosas hay algo que es muy importante. Si nosotros pensamos en algunas recomendaciones para ser un buen consejero, casi siempre partimos del humanismo, del pragmatismo de nuestras sociedades. ¿Por qué razón? Porque nos van a decir, escucha, que te cuente su historia, ponte en su lugar, invita a que esa persona vea su situación desde el exterior, preguntarle si requiere realmente el consejo y ayudarle a que tome decisiones. Casi siempre cuando nosotros vemos desde esta perspectiva, no vamos a lograr mucho, ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque las circunstancias van y vienen. Y aunque nosotros pensamos que todo buen consejero debe tener la capacidad de análisis, de síntesis, de ser básicamente, o en algunos casos se piensa que uno debe tener un título psicológico o académico para poder saber diagnosticar, estructurar los problemas, saber escuchar, ser capaz de ponerse en todas las situaciones y ver cuál es la mejor, no es el propósito de la escritura, no es el propósito de la vida cristiana, ya que nosotros podemos observar a través de una antropología bíblica, no una antropología humanista. ¿Quién es el hombre? Dios lo creó a su imagen conforme a su semejanza. La Biblia nos dice que él ha caído y que está lejos de la gloria de Dios, fue apartado de la de la presencia de Dios. Si una persona va a ser aconsejada para solucionar sus problemas sin ser nacido de nuevo, simplemente estamos eh, observando el nacimiento de un fariseo o un religioso en potencia.
Y es algo que yo quiero que nosotros consideremos, ya que nuestras clases de hoy en la consejería práctica, quisiera que nosotros observemos lo siguiente: cómo acompañar a las personas en necesidad. O sea, cómo hacerlo, porque siempre lo va a haber. De hecho, la escritura nos da consejos si están en pecado o no están en pecado, siempre debemos acompañarlos. Pero tenemos que ver como algo fundamental la escritura para que se nos fue dada. Esa hermosa Biblia que todos nosotros la tenemos, algunos en un tipo de, de traducción y otros en otro, porque nosotros a veces cosificamos la Biblia, nosotros juzgamos algunos grupos religiosos que la abren y la tienen en un lugar de la casa como un amuleto. Otros tienen versículos rema para caminar en la vida. Otros lo tienen como un amuleto para que les vaya bien. Si no se levantan temprano en la mañana, la leen, no les va bien. Y si les va mal, dicen, no la leí y me fue mal. Y es algo que yo quiero que nosotros hoy consideremos, porque cuando nosotros pensamos acompañar a las personas en necesidad, tenemos que relacionar la Biblia con el ser humano. O sea, Dios, ¿por qué dejó su palabra? Y si nosotros hacemos un recuento rápidamente en nuestra cabeza, ¿por qué Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia? Posiblemente de términos generales podamos decir fue para responder preguntas existenciales: ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vivir? Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a comprender cuál es nuestra condición. Y la realidad nos va a ayudar para saber cómo ayudar. Y aunque ustedes no lo crean, no necesitamos responder todas las preguntas y no necesitamos saber todos los, todos los casos. ¿Por qué razón? Porque lo que necesitamos es conocer a nuestro Dios, porque Él es el único que puede discernir nuestra mente, nuestros corazones, la intención de nuestro corazón. Hoy en día ha surgido en los últimos 50 años en las iglesias evangélicas un afán de ser consejeros, pero no de la manera bíblica. Un afán de tener una respuesta a cosas que no posiblemente vamos a tener respuesta. Y es algo que yo hoy tal vez en esta clase yo quisiera que considerar, porque para acompañar a personas en necesidad tenemos que considerar el consejo. Y el consejo estamos diciendo que es la escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Y si comprendemos cuál es su origen, el origen de la palabra de Dios, estamos diciendo que es el manual de instrucción para vivir como siervos de Dios a lo largo de la historia de la creación. Su tema principal es evidente que nosotros vamos a tener que llegar a una conclusión clara. Es el pacto de redención o la historia de la redención. Pero lo fundamental es cómo vivir para Dios. Y no para vivir para Dios de manera religiosa. Posiblemente yo casi nunca soy de contar cuentos o historias en mis clases, pero yo quiero ilustrar a través de un cuento
lo que a veces sucede en medio del mundo evangélico hoy en día. Dos señoritas se encontraron en una conferencia para evangelizar. Una era norteamericana y la otra era alemana. Las alemanas empezaron a juzgar a sus hermanas contemporáneas americanas y estaban muy sorprendidas de sus camisas ajustadas y sus jeans ajustados. Y se lamentaban de su cristiandad, llorando sobre sus vasos de cerveza en medio de los puros que fumaban. Si usted me está comprendiendo, fácilmente nosotros podemos ser fariseos, porque es fácil ver lo que nosotros juzgamos o juzgar a los demás o las acciones de los demás. ¿A dónde yo quiero llegar, mis amados hermanos? Ver el amor de Dios a través de su palabra. Y cuando Juan 3:16 es el versículo que nosotros conocemos y que muchos usan de manera abusiva para hablar de la expiación limitada, creo que es uno de los versículos que no se deberían usar para hablar de la expiación limitada por la explicación del mundo y por la explicación del contexto. Y les voy a decir por qué. Porque cuando el Señor nos revela este texto, se lo dice a Nicodemo y está en el contexto del asta con la serpiente levantada en el desierto, para decir que de esa misma manera Cristo fue manifestado y revelado al mundo para manifestar el amor de Dios. Lo impresionante de este versículo tiene que ver con Dios en la historia, obrando y revelando su amor por personas que lo odiaban, que lo odian a él, odian a su hijo, odian su iglesia y odian su palabra. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes que no estamos aquí, por lo menos en el tema de consejería, para solucionarle el problema a nadie, y sí para dirigir a Cristo a las personas. Y si nosotros crecemos individualmente, eclesiológicamente, colectivamente en nuestras iglesias, en el conocimiento de la palabra de Dios y por qué fue dada y para qué fue dada, posiblemente los ministerios de consejería acabarían. Porque así como en toda la escritura no existe el ministerio de ser misionero, sino todos somos misioneros, porque es un mandato para todos. Un ministerio ungido de hombres o mujeres especiales para aconsejar tampoco existe. Porque toda persona que ha nacido de nuevo y conoce de la palabra y es guiado por el Espíritu, aún en medio de su comenzar a andar en la fe, va a ser un buen consejero. Según de Timoteo 3:16, lo estoy usando de manera clara para entender lo que Pablo le dijo a su discípulo, que es como su hijo, otro pastor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y quisiera que alguien me ayudara con una respuesta simple. Cuando Pablo le pide esto a Timoteo, ¿en qué escritura estaba pensando? Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo, ¿qué tenía en mente? Y Timoteo, ¿qué tenía en mente cuando Timoteo leyó este texto? Obviamente, en el momento que estaba vivo. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál sería la respuesta? En el Antiguo Testamento. Ok, es algo impresionante, porque muchas veces nosotros hemos caído en despreciar el Antiguo Testamento y apalancarnos en el Nuevo Testamento,
cuando orgánicamente es un solo consejo, una sola revelación, donde nosotros tenemos que considerar lo que Dios nos ha dicho. Lamentablemente, hoy en día tenemos una realidad que olvidamos fácilmente o no conocemos el pasado de nuestra historia. Teológicamente, en muchos ámbitos académicos, se enseña sobre la departamentalización de la ley o de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. La ley moral, la ley civil, la ley litúrgica, las leyes sanitarias. Y nos han dicho lo que ha prevalecido es la ley moral. Y lo que nos dicen es, ya la ley ceremonial ha sido cumplida o la ley litúrgica, la ley civil no está vigente porque nosotros no somos israelitas y no pertenecemos. Y las leyes sanitarias, pues ya el mundo se modernizó, entonces hoy en día no tienen ningún valor. Pero si yo los desafío un poquito, si alguien pudiera encontrar un versículo sobre la ley moral de Dios, no lo va a encontrar. Lo que usted va a encontrar a lo largo de las escrituras es la ley, los profetas, sí, los principios, la verdad de Dios y concerniente al tema de la moralidad. Cuando definimos la moralidad, nosotros decidimos todo lo que sea bueno, útil, que sea un bien. Cuando nosotros pensamos en esto, entendemos que Dios, en su infinita bondad, dio su palabra para que nosotros seamos instruidos. Me voy a devolver solo un poquito para que consideren lo siguiente. Aquí Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No está diciendo para que tengamos solamente una liturgia agradable a Dios, sino para que aquel que es padre pueda criar a sus hijos en todas las áreas de la vida como un buen padre, una madre como una buena madre, para que el hombre sea un buen esposo si se casa o si se queda soltero, pues sea un hombre temeroso de Dios y se guarde, así como Pablo dice, Dios me ha dado el don de continencia y yo no necesito una esposa, porque tenemos un problema nosotros los cristianos, a veces vemos una persona soltera y es como una persona defectuosa y tratamos de casarle y presentarles personas y decirles, oye, ¿cuándo te casarás? Mire, ya tienes 30 años y estás solo. Y olvidamos que dentro de el plan de Dios y del reino de Dios, muchos nunca se casarán, porque la soltería en el cristianismo es tan valiosa como los que se casan y los que pueden tener hijos y ayudar desde otra perspectiva a la extensión del reino. Lo que yo quiero decirles es que este Antiguo Testamento, en el cual Pablo está pensando, les está diciendo a Timoteo como pastor que es inspirado por Dios, que vino de Dios para aplicarse a todas las áreas de nuestra vida. Este es el consejo de Dios, esto es el origen del consejo de Dios y cómo acompañar a las personas en necesidad. Y particularmente tengo el caso de una hermana de 90 años que acabó de enterrar a su hija de 57. ¿Y por qué se los cuento? Porque ella me dice, en el momento que falleció, me llamó y, pastor, necesito de su oración, me dice. O sea, es el cómo animar. Y yo le dije, hermana, vamos a ir al Salmo 9. Y claro, lo leímos y ella me dice, pastor, ¿por qué el Salmo 9? No sé si ustedes lo conocen. Cuando usted va al Salmo 9, usted va a encontrar que no tiene que ver con la muerte, no tiene que ver con la pérdida, no tiene que ver con nada.
Los dos primeros versículos dice, Dios mío, Dios altísimo, yo quiero alabarte de todo corazón, quiero expresarte mi alegría, quiero cantarte himnos y hablar de tus maravillas. Me dice, mi hija ha muerto. Sí, yo le dije, si ustedes no lo han pensado, quiero que piensen. La muerte, según la escritura, está primero determinado por Dios. Está decretado que todo hombre muera. Todos vamos a morir. O sea, no es como muchos lo ven como algo fatal, algo malo. La muerte es buena, mis hermanos. Es la única puerta que hay que cruzar para estar con Cristo. Punto uno. Punto dos. El morir en Cristo, dice la escritura que es agradable a Dios. Cuando leímos el Salmo 9, yo le decía, querida hermana, solo mira, tus hijos nacieron cristianos, se apartaron de Dios y a través de esta enfermedad que ella sufrió, la sufrió unos 3 meses apenas de un cáncer que le fue descubierto muy tarde, ella pudo volver a la iglesia, pudo volver a confesar a Cristo y pudo, por lo menos para nosotros, evidente, como una evidencia, eh, morir en paz. Saber que su vida estaba en las manos de Dios. ¿Esto no es acaso para nosotros un motivo de alegría y de cantar himnos y hablar lo maravilloso que es nuestro Dios? Porque hay muchos hijos de cristianos que aborrecen la iglesia, aborrecen la palabra, están en el mundo y no hay esperanzas para que ellos vuelvan, lo que significa que para ellos está garantizada la condenación. El tema no de la hermana no era la pérdida, el tema de ella era que ella no veía lo que es bueno frente a lo que Dios había determinado. Y solo así pudo entender que, a pesar de su tristeza de la pérdida, pudiera entender que ella está siendo exhortada, corregida, para tener un panorama correcto del plan de Dios, de cómo es la vida. Y aunque no es usual que los padres enterremos a nuestros hijos, es algo que puede suceder a cualquiera de nosotros. Y a través de su palabra nosotros podemos saber que Dios es nuestro consejero, que su palabra es su consejo y que nosotros los seres humanos somos creados con la necesidad de ser aconsejados permanentemente, como ya se los había dicho desde Génesis, ya que vemos a nuestro Dios y Él nos dice cómo tenemos que vivir. Él mismo se autoproclama o autotitula como consejero, admirable consejero. Y no sé si usted y yo estamos viendo esto y esta realidad. Porque, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que aprender a ser dependientes de Dios. Nosotros fuimos creados para ser guiados, encaminados. Dios es el que nos dio la vida. Todos nacemos en la fecha, lugar y de la familia que Dios quiso. Y nos da un tiempo de vida. Todos nosotros tenemos una fecha de vencimiento. Y tenemos que entender que cada día que pasa, necesitamos de Dios. Porque aunque fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza, es para servirle, es para agradarle. Y yo sé que desde el pecado, desde la caída, esto ha cambiado. Y permanentemente somos atacados, que el pecado quiere permear nuestra vida. Miren, yo les voy a decir algo, los psicólogos casi siempre son humanistas. Humanistas, ¿qué significan? Sobrepotencian al ser
del hombre, del ser humano. Y ellos hacen un análisis totalmente diferente a lo que la Biblia dice, que Dios creó al hombre con la libertad y la capacidad de tomar decisiones, lo que nosotros conocemos como libre albedrío. El hombre no tiene respuestas dentro de sí mismo, ni es autónomo. Uno de nuestros estudiantes me hizo una pregunta, pastor, entonces usted no cree en el mandato cultural. ¿Alguien pudiera explicar cuál es el mandato cultural? Quiero saber si lo manejan el tema o no, con libertad. Son estudiantes muy silenciosos. Pastor, podemos decir que el mandato cultural es eh, relacionarnos, vivir dentro de la sociedad, eh, compartir un trabajo en el colegio, ser parte, podemos decirlo, de una comunidad, de la sociedad, manteniendo nuestra fe y de esa manera mostrando, podemos decir, la luz de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, pero conviviendo en cierta medida dentro de la sociedad, como bien decía usted, donde hemos nacido, la familia, ser parte de una sociedad, pero sin, podemos decir así, participar del pecado. Ok, pero ¿qué versículo usaríamos para eso? Porque es que yo he escuchado sobre, desde la perspectiva teológica, porque casi siempre he Sí, por escuchado, ejemplo, Juan 17, Jesús ora y le dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y uno que está en Jeremías, o sea, sí en Jeremías, cuando estaban en Babilonia, Dios envía por medio de Jeremías el mandato al pueblo de que hagan sus casas, que críen hijos, hagan, cultiven el campo, porque van a estar mucho tiempo en medio de esa, podemos decirlo así, cautiverio. ok, gracias Robinson. ¿Alguien más que se tenga otra definición sobre este tema? Por acá, Harold, profesor. Harold. Bueno, lo que recuerdo es que el profesor Douglas nos enseñó que tenemos que vivir nuestra espiritualidad a través de nuestra humanidad, que básicamente es que en todas las áreas de nuestra vida tenemos que glorificar al Señor, que si Dios le dio a un hermano el talento de ser médico, tiene que ser el mejor médico para lograr al Señor. Si hay un hermano que es científico, hay un hermano que es artista, lo que sea que nosotros hagamos, donde sea, hacerlo para la gloria del Señor y así la gloria del Señor, cierto, a través de nosotros, va de alguna manera a llenar la tierra. O- Y o- recuerdo el versículo bíblico principal que era la gran comisión, en Mateo 28 18 19. ok, Tenemos que ir a las naciones y en todo lugar donde nos desenvolvemos, glorificar a Dios en todo lo que hagamos. El que es comerciante en su comercio, glorificar a Dios, hacer las cosas justas, buenas, en verdad, en justicia. Y así también siempre vamos a estar también compartiendo el Evangelio. Básicamente eso. ok, Harold, muchas gracias. Yo les voy a decir desde mi experiencia lo que he leído y lo que he escuchado. Porque cuando hablamos de cultura, estamos hablando de un conjunto de conocimientos, ideas, del desarrollo de facultades intelectuales, ¿sí? De tradiciones, de celebraciones que van a identificar un grupo de personas. Básicamente es lo que nosotros encontramos como cultura. Entonces, cuando yo he escuchado sobre el mandamiento cultural, es sobre Génesis capítulo 1, cuando dice que se fue hecho a su imagen y a la semejanza de Dios el hombre, y se le puso para cultivar la tierra, para señorearla y sojuzgarla.
Por eso que en el mundo tenemos diversas culturas. Yo tengo mucha dificultad con esa expresión. ¿Por qué razón? Porque el hombre desde la caída no es bueno. Ahora, alguien dirá, pero ese mandato fue puesto antes de la caída. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Robinson y ha dicho Harold y con lo que está enseñando su profesor. No, no estoy en desacuerdo y si se entiende que estoy en desacuerdo me perdonan, pero quiero que consideren lo siguiente. Cuando Dios puso al hombre, le dio facultades, habilidades, dones, talentos. La Biblia nos va a hablar de que todo buen don y dádiva viene del cielo y eso es verdad. Y lo dio a una corporación que se llama humanidad, para que la imagen y semejanza del Señor esté por toda la tierra, pero no lo puso para crear cultura. Es algo muy particular que todas las civilizaciones que en la historia humana podemos estudiar, que desde el aspecto tribal o monárquico, ¿sí? O de naciones que vemos, tienen varias similitudes. Su identidad cultural se basa en un lenguaje, se basa en celebraciones festivas, se basa sobre códigos morales o de ley, que todos son muy parecidos, se basa sobre situaciones civiles de justicia que los identifican, que hoy nosotros los llamaríamos los derechos humanos desde una perspectiva. No estoy diciendo que sea correcto, sino todas tienen como un sentido común. Cuando Moisés escribe el Pentateuco, se lo escribe a una nación apartada en el desierto, una nación que estaba permeada no solamente de judíos, habían muchos esclavos de diferentes lugares que habían escapado con ellos. La gran mayoría de los que no eran judíos eran idólatras y traían muchas tradiciones. Pero la respuesta de Moisés para ellos es: todo lo que ustedes saben, tienen que olvidar. Ustedes tienen que ser una nación diferente. Y Dios le da tradiciones que guardar. Tradiciones no solamente litúrgicas, sino también festivas. ¿Sí es así o no? Y Él les dice cómo hacerlo, dónde hacerlo, qué día hacerlo, cuánto tiempo hacerlo. Ellos no tenían la libertad de hacerlo. O sea, Dios inspiró a Moisés y les dijo el por qué. Le dio actividades litúrgicas. Igual, les dijo dónde hacerlo, cómo hacerlo, qué se necesita para eso. No dijo vas a convocar al pueblo a ver de entre todo qué es lo más significativo. De hecho, los hijos de Aarón son ajusticiados por traer fuego extraño, traer de las culturas paganas y tal vez permear considerando que sea agradable. Saúl es desechado por usurpar al sacerdote y por no hacer conforme a lo que Dios le había dicho. Igual pasa con las leyes civiles que hablan de hacer justicia, ¿sí? En el hogar, hacer justicia en la sociedad, hacer justicia entre los ciudadanos. Aún las leyes sanitarias le dicen qué comer y qué no comer, cómo tener cuidado frente a enfermedades, cómo tener cuidado en medio de todas las cosas. ¿A dónde yo quiero llegar? Que fíjense que desde el inicio Dios pone al hombre con muchas facultades y le dice, tú tienes que ser guiado por mi consejo. El consejo es la palabra de Dios revelada. Obviamente, hoy en día ya está el canon cerrado, no tenemos ni visiones, ni sueños, ni palabra de Dios revelada audiblemente. Esto debe ser claro para nosotros. Ya el canon está cerrado, de donde emanan todo principio, toda verdad, todo dogma, toda moralidad correcta. Y la transgresión de eso, de esas actividades, llama a la Biblia pecado. ¿Sí es correcto? O sea, el pecado es la transgresión de la ley divina.
y una afrenta contra Dios. Y muchos de los problemas humanos como el alcoholismo, la homosexualidad, no deben ser tildados simplemente como enfermedades o como distorsiones. ¿Por qué razón? Porque Dios habla de un diseño, habla de cómo deben funcionar las cosas. Cualquier extremo, tanto para el religiosismo o para el libertinaje, es una transgresión de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estoy dejando comprender? Si hay algo que no es comprensible, por favor, me preguntan o me avisan. ¿Sí estamos bien? Buenas noches, profe. Luis, ¿cómo estás? Sí, te estoy escuchando ahí su opinión y yo considero, a la luz de la palabra y lo que he estudiado también ahí del mandato cultural, es precisamente, yo lo he estudiado desde el pasaje de Génesis, del capítulo 1, y nosotros vemos que después de la caída continúa el mismo mandato del Señor. Yo creo que en esa parte es el estilo de vida que el Señor pide como imágenes de Él que nosotros somos, ¿no? Como decían los hermanos, todo lo que nosotros hagamos, pues, va a ser para la gloria del Señor. Entonces, en esa parte solamente Dios pide un modo de vida y es estar en Cristo y hacer todas las cosas para su gloria. Porque todo lo que usted está mencionando, en cuestión de las leyes y todo lo que las ordenanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel, eran precisamente por eso, porque Dios determinaba el lugar, la manera, inclusive hasta la vestimenta que debían de usar los sacerdotes, era para darle la gloria a Dios, para agradar a Dios, porque todo eso era una sombra de lo que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, me estoy dando mi opinión, pues, acerca de esa parte del mandato cultural, es lo que yo entiendo, pues. No sé si, ¿qué me opina ahí de esta parte que yo lo he comprendido así? Luis, está bien. Lo que yo les estoy diciendo es que cuando Dios pone al hombre y le dice, yo te he hecho a mi imagen conforme a mi semejanza, y tú tienes que multiplicarte, fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla, no le está diciendo crea. Lo que le está diciendo en ese texto es obedece, porque inmediatamente lo que nosotros por lo menos hoy tenemos y lo que tenía el pueblo de Dios en el desierto fue todo lo que Dios le dijo, cómo adorar, cómo vivir civilmente, cómo comer, cómo cuidarse sanitariamente. Sí, y no deja nada a la creación. De hecho, es tan particular que cuando ordena toda la parte litúrgica, él determina los espacios de manera clara, los elementos, el cómo, la parte sacrificial, todo eso lo vemos. Y cuando nosotros nos tomamos la molestia de ver el Pentateuco, no solamente los 10 mandamientos de Éxodo 20 o de Deuteronomio 5, que son los mismos, que es el resumen de la ley, sino vemos todo, Dios está gobernando en todos los aspectos de la vida. Harold nos citó Mateo 28, los últimos versículos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión y es espectacular. Y nosotros cuando tenemos, y Robinson también nos citó el Nuevo Testamento. Sin embargo, lo que yo quiero decirles es que Dios no puso al hombre a crear nada, sino a obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque él necesita el consejo de cómo vivir para Dios, entender que debe vivir para Dios en todas las áreas de su vida, lo que ustedes y lo que Luis nos estaba diciendo. Y por eso les decía que esto es importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros decimos que Dios puso al hombre con la capacidad de crear, ¿cuál sería la cultura que debemos vivir? Ahí están los cristianos mesiánicos o los judíos mesiánicos.
sí, que mezclan celebraciones del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque no comprenden la transición de lo que Cristo ya cumplió y lo que hoy la iglesia está viviendo. Y nos hablan del Israel que nunca llegará a ser, ni esos judíos que nunca fueron. Porque si nosotros nos damos cuenta en la misma genealogía del Señor Jesús, no tenemos muchos judíos y sí muchas personas obstinadas, posiblemente. De hecho, el primer juicio no vino por la transgresión de la ley moral. Fíjense si ustedes van a Génesis 6, no lo tengo en la pantalla, si no lo tengo como una cita ahora para poder explicar esto. ¿Por qué Dios trajo el diluvio? ¿Habían quebrantado la ley moral? Se denota posiblemente la transgresión de algún santuario sagrado. Lo que nosotros leemos textualmente dice, en este mundo la maldad de los hombres y las mujeres iba en aumento. Y uno le pregunta al texto, ¿cuál es esa maldad? Yo estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Y cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Y dice, los voy a borrar de la humanidad. Sí, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar a toda la gente, a todos los animales, todo lo que yo he hecho. Dice, sin embargo, Dios se fijó en Noé y vio o halló gracia a Noé. Pero fíjense que los versículos que preceden solo hay una denuncia. Dice que los hombres y las mujeres se empezaron a casar de no manera lícita. Ellos simplemente empezaron a mezclar el linaje de Dios con los que no eran de Dios. Esa es la enseñanza práctica sin meternos en las dificultades que tiene Génesis 6 porque no estamos haciendo exégesis en este curso. Entonces lo que yo quiero decirles es que sencillamente el no vivir en todas las áreas para Dios es la parte que se denuncia en el juicio de Noé. Y es lo que siempre el Señor nos ha dicho. Tengo en la pantalla 1 de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Lo que decía Luis Leiva en este momento, debemos vivir en Cristo siempre, o sea, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué razón? Salmo 7:11, Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Porque a veces nosotros pensamos que está airado contra el pecado. Lo que pasa es que el pecado en sí mismo no existe. ¿Ustedes sabían eso? El pecado no existe. ¿Por qué razón? Porque el pecado es una acción que hacen personas. ¿Me dejo comprender? El que miente, o sea, la mentira no existe, existe el mentiroso. Sí, sí me comprenden. Espero hacerme comprender. O sea, yo quiero comunicar bien la idea. O sea, el pecado en sí mismo no existe porque existe el pecador que tiene una acción y esa acción o es agradable a Dios o es pecado. O es correcta para con Dios y agrada a Dios o está transgrediendo algún principio. ¿Es correcto lo que digo? ¿Es comprensible? Yo quisiera que me dijeran sí, por lo menos, porque sé que no es fácil. Sí, de hecho, pastor, es lo que dice Primera de Juan, que el pecado es la transgresión de la ley. Ok, eso es espectacular. O sea, ¿yo cómo sé lo que es pecado? Porque Dios lo puso en su palabra. Pablo lo explica a la iglesia en Roma a través de Romanos, ¿sí? Y yo quiero que esto quede claro para nosotros, porque Dios no puso al hombre para que él cree la ley, para que cree cultura o liturgia, pero sí para obedecer. Por eso, en
en toda la escritura, la obediencia es recompensada. Yo solo puse Deuteronomio 28 del 1 al 8 como para tener una idea. Dice, si ustedes obedecen todos los mandamientos que hoy les he dado, o sea, no es lo que yo me imaginé, los que ustedes no conocen, no, le dice los que yo les he dado, y cuando nosotros vemos Deuteronomio, este es al final, Deuteronomio no tiene, es el quinto libro del Pentateuco. En todo el Pentateuco hay muchas leyes, diversas leyes, y dice, si ustedes obedecen estas leyes, no está diciendo acá la ley moral, o la ley del templo, o la ley de los sacerdotes, o la ley sanitaria. No, está diciendo la ley, dice, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan. Oiga, no era estén en el desierto o estén en la tierra prometida. Dice, Dios bendecirá sus hogares. Ahora, la palabra bendecir, nosotros a veces la tomamos desde la perspectiva actual, como yo quiero que Dios me bendiga o Dios te bendiga, es como que te traiga bien. No, la palabra bendición tiene que ver con que Dios diga bien de ti. Es como decir, Dios bendice a Robinson, a Luis, a Harold, a Crosby, a quien es, Esley, estoy viendo apenas estos estudiantes, hay más, pero ¿cómo los bendice? Cuando Él dice bien de ustedes, porque ustedes están obrando bien o viviendo bien. Fíjense que eso tiene que ver con obediencia. ¿Por qué? Porque el hombre fue puesto como vasallo o como un ser que necesita del consejo de Dios, y ese consejo, cuando es obedecido, el hombre es recompensado. Por eso yo siempre les digo, Dios es nuestro consejero. Frente a cualquier circunstancia, para acompañar a un hermano en necesidad, hay que orar al Señor cómo orientarle, porque muchas de las situaciones que necesitan consejo tienen que ver con cosas que posiblemente nosotros no tenemos la sabiduría para poder hacerlo. Sí, yo por decir, acá en Colombia en estos tiempos está sucediendo algo muy particular. Ustedes ya saben qué tipo de gobierno tenemos. Sí, que es un gobierno abierto a la inmoralidad, abierto a la corrupción, abierto al libertinaje, y la economía en Colombia ha decaído bastante. Y muchos cristianos están viendo como una oportunidad, sobre todo hombres cristianos, irse al exterior a trabajar para sostener sus hogares. Si este fuera el caso, ¿ustedes creen que está obrando bien o están obrando mal? Y si están obrando bien, ¿qué principio están tomando? Y si están obrando mal, ¿qué principio bíblico están violando? ¿Quién me ayuda? Voilà, ustedes están estudiando para ser consejeros. Ilumínenos, profe, porfa. Pastor Mauricio, ¿cómo está usted? Bien, pastor, un abrazo. Cuéntenos, ayúdenos con el consejo. ¿Usted qué cree que están obrando bien estas consideraciones de estos hermanos o no? Me complica contestar ahora porque estoy manejando un vehículo pesado. Disculpe. Muy bien, pastor. Entonces, alguien que nos quisiera ayudar, como es un ejercicio académico, si acertamos está bien, si no, no. Yo quiero, porque no hay que tener temor. O sea, acá no estamos predicando, estamos estudiando, y es más, yo puedo ser reconvenido si mi posición está mal, si no es bíblica. Pueden usar la Biblia. Yo quiero que aprendamos y meditamos. ¿Por qué razón? Porque casi siempre nosotros, cuando decimos alguien necesita consejo, lo relacionamos con el pecado.
Pero no, tenemos que relacionarlo con la vida y con la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, porque posiblemente los pecados son a causa, o los pecados que se asaltan o que llegan a la vida del creyente es por decisiones que en su momento nosotros tomamos. Y yo quiero que nosotros pensemos. No sé si alguien quiere o si no, yo hago la explicación del caso. ¿Alguien desea participar? Este hermano o estos hermanos muy preocupados de sus economías, del sustento de sus hogares, están obrando bien porque ellos qué tendrían que hacer, dejar a su esposa, a sus hijos y salir a otros países. De hecho, este domingo tengo un muchacho que se va para Australia, porque acá la economía está mal. Entonces yo les quiero decir a ustedes, ¿ustedes qué creen? ¿Está obrando bien? ¿Está obrando mal? Australia no queda acá a la vuelta de la esquina. Australia, si acaso él va a irse por 3, 4, 5 años y va a poder volver 1 o 2 veces en el año. ¿Ustedes qué creen? Profe, Eh, por, a ver, hermano Paul, ¿Me conteste usted oyen? más. Disculpe. Eh, Quería hablar acá en mi país, en Cuba. También está ocurriendo una situación, ¿no? Hay muchas denominaciones muchos líderes que se han ido, así. Y realmente hay una tremenda preocupación porque las convenciones están pidiendo hermanos que deseen, es decir, ocuparse de algunas congregaciones. No sé si me están escuchando lo que... Sí, yo estoy escuchando perfectamente, hermano Paul. Y, y muchos hablábamos, ¿no? Con la situación que es bastante difícil, pero muchos también, es decir, algunos hermanos pensamos y decimos, bueno, ¿y dónde está si la providencia de Dios está en el lugar donde nosotros estemos? Estaríamos negándola, ¿no? Estaríamos negando la parte de lo que Dios ha prometido. Es decir, en cuanto a uno como creyente, como cristiano, en su esfuerzo, en su trabajo, decimos, estamos yéndonos de aquí porque no, entonces estaríamos negando su providencia aquí donde estamos. Eso es lo que se piensa, ¿no? Dicen, no sé si están de acuerdo con uno, porque creo que todos los países no son iguales en ese sentido, pero Entiendo. acá se vive bastante difícil y le digo, hay denominaciones que se han ido los líderes y entonces están buscando gente joven, personal joven, es decir, miembros jóvenes, para que atiendan ese lugar y vayan. Para nosotros, para muchos no es algo que esté bien bíblicamente. Yo no Oh, puedo ir de aquí y dejar a mi esposa como está con los 4 hijos que que tenemos casi ya y, y salir así, estar tiempo separado. Que no es correcto, no. Tenemos muchos textos en las escrituras que pueden apoyarnos en cuanto a eso. Creo que los hombres, los hijos crecerían sin padre por un tiempo y es muy difícil. Es en el punto de vista de que creo que no es de acuerdo, no está correcto que uno salga. ok, sí, nosotros, muchas gracias, mi hermano. El tema de abandonar la iglesia, la esposa, los hijos, fíjense que ustedes ya están llegando a un tema puntual. Hay unos principios que no podemos violar. Frente a la iglesia somos miembros de una iglesia local. Nosotros no, o sea, de una iglesia real. No existe miembros virtuales. O sea, no pueden existir pastores virtuales. ¿Por qué razón? Por los principios bíblicos. Ahora, no estoy diciendo que no nos edifiquemos virtualmente, que eso es otro tema diferente, que sí podemos usar toda la tecnología como Pablo usó los pergaminos para poder escribir sus cartas. Sí, eso es tecnología del momento que se estaba usando para llegar a lugares donde él no podía llegar. O sea, no podemos llegar a ese extremo. Pero lo que yo quiero decirles es que hay principios frente al hogar. Dice, primero, el hombre que ha hallado esposa halla el bien de Dios. O sea, Dios le dio esposa.
sea, los dos, o sea, no es una casualidad, primero. Segundo, dice, el que tiene esposa debe unirse, perdón, a esa esposa, dice, y serán una sola carne. Ese es el principio bíblico, ¿sí o no? En ninguna parte en la escritura dice que debe haber separación, y si a alguien se le ocurre el versículo, es que por causa de la oración estén separados, dice, si acaso, 2 o 3 días, pero no dice del lugar de vivienda, dice de la intimidad, y vuelva pronto a la intimidad por causa del pecado. O sea, fíjense que no hay una necesidad. Ahora, si hay una migración, es una migración colectiva de todos. No, yo no puedo, no, ¿por qué? Porque lo que decía nuestro hermano Pablo es verdad. Hay necesidad, pero yo no puedo irme por la causa de necesidad y violentar los otros parámetros de mi responsabilidad, lo que yo tengo acá en la pantalla. El hombre es responsable por sus problemas, los problemas no se deben a su baja estima o producto de sus pecados, los problemas siempre estarán ahí. No podemos también echarle la culpa a la sociedad o a otros. La Biblia dice que nosotros somos responsables y tenemos que aprender a tomar decisiones. De hecho, un ejercicio bonito lo dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, hay situaciones que tenemos que vivir, hay ejemplos bíblicos. Muchos empezaron a huir de Israel y de Judá porque estaban siendo sitiados. Y a través del profeta Jeremías, Dios le dijo, oiga, es que Dios no está disciplinando la región, sino está disciplinando a su pueblo. O sea, si ustedes se van para Egipto, la disciplina les va a alcanzar en Egipto. Por eso yo les decía, ¿cuál es el principio? Como consejeros tenemos que considerar qué es lo que Dios quiere, no dejarnos distraer por la circunstancia, porque si te dicen, es que no tengo para comer, es que estoy perdiendo la plata, es que acá no está. La situación de Cuba, no solamente posiblemente por el hermano Paul, sino de muchos hermanos que yo conozco, es terrible, ¿sí? Pero son consecuencias también de lo que Dios está planeando para una sociedad que por años olvidó a Dios. Y alcanza a la iglesia, sí, claro, alcanza a la iglesia. Yo quiero que nosotros consideremos, necesitamos ser aconsejados. Dios es nuestro consejero. Todos nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es la capacidad de responder a cada situación según los mandamientos de Dios. Ahora, no piense en los 10 mandamientos. Todo el Antiguo Testamento está lleno de principios. Voy a hacerles un ejemplo. Dice, si la mujer da a luz, si es un hombre, debe estar guardada unos días. Y si es una mujer, otra cantidad de días. ¿Quién fue el primero en pensar en la cuarentena para la mujer después del embarazo, después del parto? Dios. Habían enfermedades infectocontagiosas, la lepra. ¿Qué hacían con un leproso? Hay principios de Dios. Hoy en día, cuando nosotros hace poco pasamos en el 2020, si no me equivoco, el tema del COVID. ¿Qué nos mandaron? A hacer cuarentena, estar alejados unos de otros. ¿No son los mismos principios de Dios? Todas las legislaciones que yo conozco, por lo menos en América Latina, en Chile, acá en Colombia, cuando una mujer da a luz, el gobierno le da una licencia, ¿sí o no? De cuidado. En unos países es una cantidad de días, en otros, pero ¿quién es el principal que dio este cuidado? Dios. Está dentro de los principios de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene que ser aconsejado. Cuando nosotros comprendemos que esto no nace de una sociedad humanitaria, progresista, perdón, yo sé que ustedes están sufriendo en Chile lo mismo que nosotros acá en Colombia, pero no son los gobiernos los que cuidan, es nuestro Dios a través de su palabra. Los principios, fundamentos, verdad, dogmas, doctrinas, emanan de la escritura. Eso es lo que se llama consejo. Queridos hermanos, o sea, es que Dios nos aconseja aún cómo prestar. Dice, si vas a prestar dinero a un hermano, no seas usurero.
Y si tú sabes que no tiene cómo pagarte intereses, pues no le cobres intereses. Pero si tiene cómo pagarte intereses, o sea, hermano Robinson, ¿me presta unos dolaritos para yo invertir? Ah, sí, con mucho gusto. ¿Cuántos intereses? Porque es justo. Pero si yo necesito para mi comida de mañana, de pronto usted dice, no, a mí me sobran, yo se los regalo. Pero son principios que están en la Biblia. Queridos hermanos, es que el consejo no es religioso. Jeremías 31, 29, 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad, por su propia maldad. Los dientes de todos los hombres que comiesen las uvas agrias tendrán dentera. A esto yo me refiero con responsabilidad y de vivir para Dios. Hay muchas situaciones. Ahora, miren lo interesante del diseño de Dios. ¿Por qué Dios nos pone dentro de una iglesia local? En cada iglesia local hay hermanos con muchos dones, pero la gran mayoría prefiere ignorar esos dones dados para la iglesia y se lucran de sus dones. La gran mayoría no sirve en la iglesia, llegan, quieren un buen culto, todo organizado, pero la gran mayoría no sirve dentro de la iglesia. Esas son responsabilidades que huyen los hermanos. ¿Cómo nosotros los tenemos que aconsejar? Diciendo que esos dones fueron primariamente para la extensión de la iglesia. Ahora, hay dones como los que son para presidir, para pastorear, para gobernar la iglesia, para servir dentro de la iglesia, lo que nosotros llamamos dentro de la reforma los pastores, los que gobiernan la iglesia, los diáconos, los que dirigen, los maestros, los evangelistas. Pero también hay miembros de la iglesia que sostienen la iglesia a través de sus ofrendas, de sus diezmos. Y nosotros no podemos decir que eso es equivocado, porque es parte como Dios diseñó las cosas. El no hacerlo trae consecuencias a nuestra vida. Y el texto está diciendo que cada uno de nosotros somos responsables para que nosotros respondamos a nuestro Dios. Porque en nuestra condición de pecadores no somos aceptados por Dios. Por tanto, ninguna persona no debe simplemente aceptarse tal como es, ni mucho menos debe creer que Dios lo va a aceptar tal como es. Porque Dios nos acepta a pesar de lo que somos. Ese sería el texto correcto, ¿o no? Pero nos empieza a limpiar a través de que de su palabra. Porque el único tratamiento para el pecado es la justificación por la fe y la santificación progresiva por medio del Espíritu Santo. Pero eso no es mágico. Es a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía toda la verdad, el Espíritu Santo nos revela quién es Dios, el Espíritu Santo nos revela y nos convence de pecado, dice la Escritura. Por eso nosotros debemos buscar el consejo de Dios para agradar a nuestro Hacedor. O sea, en el fondo, la consejería bíblica es una aplicación de los medios de santificación y el medio de santificación que tenemos es la misma palabra que es el consejo de Dios. ¿Esto es claro? Fíjense que nosotros fuimos llamados a obedecer y obedecer tiene una connotación que Jesús dijo que teníamos que aprender de él. Dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No hay otra orden del Señor que haya dejado para todo su pueblo. El Señor Jesús nos enseñó que Él fue obediente en todo hasta muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Y esto es muy interesante. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la palabra de Dios viene de Dios. Perdón que sea tan reiterativo. Y al venir de Dios nos dice que Él es nuestro guiador y soberanamente nos preserva de esa manera. Fíjense que ninguno de nosotros somos títeres, pero tenemos la capacidad de comprender, asimilar en la mente lo que Dios quiere de nosotros.
Y yo no sé si alguno de ustedes frente a las dietas alimenticias, usted se pregunta, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios le dijo, de este animal comerás, de este animal no comerás? Y se considera pecado el comer el animal que Dios prohíbe comer. Ahora, no lo hace de manera religiosa. En los tiempos antiguos no habían EPS o yo no sé cómo se llaman en Chile los lugares donde las personas se afilian para la salud. Alguien me ayuda porque yo sí no conozco. ISAPRES, ISAPRES. sí. Ok. Muy bien, acá son EPS. Ahora, lo que está haciendo Dios es cuidando la vida de su pueblo. Muchos de los animales que nosotros entendemos como inmundos no tienen que ver con mal en su creación, sino por lo que ellos comían, donde vivían, podían traer enfermedades al pueblo. De hecho, hoy en día siguen habiendo muchos códigos sanitarios para los alimentos. Todo buen padre cristiano debe prohibir a sus hijos comerse los ultraprocesados. ¿Por qué razón? Porque está atentando contra su vida. ¿O no es así? Pero hay papitos que olvidan eso. ¿Dios sigue legislando nuestra vida? Claro que sí. ¿Nos sigue guiando en nuestra vida? Claro que sí. Un mandamiento muy chiquito, no matarás. O sea, cuida la vida. O sea, es tu vida, mi vida. Yo siempre le digo, o sea, miren, yo tengo una dificultad. Yo miro un pancito y me engordo mirándolo. Si me lo como más rápido todavía. ¿Qué tengo que hacer? Tener dominio propio, cuidarme como cumplimiento de ese mandamiento que dice, no matarás. El Señor me sigue guiando y no desde una perspectiva religiosa. Ninguno de ustedes sabe ni qué he desayunado, ni qué he almorzado, ni qué he cenado, pero debo ser guiado por Dios o aconsejado por Dios en todas las áreas de mi vida. Espero que sea comprensible porque somos responsables. Según de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, Pedro, ¿en qué porción de la escritura estaba pensando cuando escribió esto de manera universal a todas las iglesias? Ajá. ¿Qué pasó con los estudiantes que se me perdieron? En el Antiguo Testamento, ya que no me quieren ayudar. Cuando está hablando de la profecía, está pensando en lo que fue revelado, en lo que fue proclamado, en lo que fue enseñado. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto se ha abrogado, se ha derogado. Fíjense que no. O sea, hay aspectos de Dios que nunca conoceremos y nunca se van a ser revelados. Pero lo que es revelado para quién es, para el pueblo de Dios, para los que en el momento esperaban a Cristo y para nosotros que ya sabemos que Cristo vino y cumplió y lo seguimos esperando. No tenemos otra guía, otro consejo. Queridos hermanos, lo más peligroso que nosotros tenemos es a veces el sentido común. Por eso a veces somos pésimos consejeros. Porque a nosotros como no nos parece mal,
pero que nunca, casi nunca nos preguntamos qué dice la Escritura. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo nuevamente está pensando en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se escribió el Antiguo Testamento? Para enseñarnos. Yo no sé si usted o todos nosotros podemos meditar un poquito en la palabra enseñar. Y la dificultad es como nosotros venimos del mundo, la gran mayoría, o del mundo en tinieblas, y hemos sido salvados por gracia y hemos aprendido cosas del común. Tenemos que desaprender o ser vaciados para nuevamente ser llenados y aprender nuevas prácticas. A eso tal vez a lo que se refiere con despojados del viejo hombre y renovados del nuevo, que es hecho en Cristo Jesús. Tal vez nosotros hoy tenemos que meditar un poquito en que a veces pensamos que la Biblia es una suerte de amuleto para resolvernos una circunstancia. Y yo les voy a decir algo que es interesante. A veces la circunstancia solo está evidenciando la punta del iceberg. El problema está muy en el fondo. Ya que el consejo de Dios es palabra de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Quién me ayuda cuando decimos que es palabra de Dios? Ayúdenme. Que está en la Escritura o que ha sido revelada por medio de Dios en los escritos del Antiguo Testamento, del Nuevo. Ok. Miren, para mí es difícil hablar de los 10 mandamientos como la ley moral de Dios. No porque no lo sea, sino porque yo creo que toda la ley de Dios y todas las leyes de Dios y todo principio de Dios y la verdad de Dios es moral y es buena y es útil y sirve en esa referencia. Pero voy a hablarles de el cuarto mandamiento. Que para mí es interesante porque dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y quiero quedarme en ese pedacito. Esos 6 días, cuando tú eres un buen siervo de Dios, un buen mayordomo de Dios, no tendrás problema para poder congregarte. Normalmente cuando viene nuestro salario, nosotros apartamos el salario para pagar el agua, la luz, el gas, el teléfono, el plan del celular, porque si no, hoy los cristianos pueden vivir sin Biblia, pero no sin celular. Y me dice, pastor, es que en el celular tengo la Biblia. Pero esa es una situación de estos días. Todos tenemos, pero nunca, casi nunca hacemos un presupuesto de las cosas de la iglesia y del reino de Dios. Casi nunca hacemos un ahorro y somos malos mayordomos. Y cuando vienen momentos de austeridad, sufrimos. ¿Por qué razón? Porque no hemos seguido el consejo de Dios. Si ustedes van a los principios que encuentran en el Pentateuco, habla de las cosechas, habla de cómo guardarlas, habla de cómo ofrendar, habla de cómo ayudar, habla de cómo almacenarlas. Obviamente que hoy en día ninguno de nosotros en su gran mayoría tiene cosechas, pero tiene salario. Y yo los quiero desafiar a poner los principios de mayordomía de la economía para que nuestras iglesias sean prósperas de verdad. Ahora, cuando digo prósperas de verdad, no estoy hablando de riqueza, estoy hablando de tener sustento y abrigo, tener contentamiento. Y si hay más, pues qué bendición. Queridos hermanos, ¿ustedes saben cuántas veces hubo hambre en la tierra? De acuerdo a la escritura. Entonces, si ustedes ven, Abraham fue a Egipto por hambre en la tierra. Isaac fue a Egipto por hambre en la tierra. Jacob fue a Egipto por hambre en la tierra.
Pero ¿saben qué? En ninguno de los casos se fueron solos, se fueron con sus familias. Si usted piensa migrar de su nación por hambre, migre con toda su familia, si no, no migre. Es un principio bíblico. El principio es que así tú tengas todos los ahorros de la vida, cuando Dios quiere quitarte todos tus ahorros de tu vida, lo puede hacer a través de que haya hambre en la tierra. Le pasó a Jacob. Jacob tuvo que entregar hasta el último quinto que tenía en sus tesoros para finalmente ser trasladado al mejor lugar que Dios tenía planeado. José le dijo, es que Dios me envió a mí antes que a ustedes, porque había un plan, pero es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque todo consejo de Dios viene de la boca de Dios. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no lo dijo de manera mística, o sea, no es como que, ay, estoy pasando una necesidad, Señor, dame una palabra. No, los principios de vida están en la Escritura. Dice, el que no trabaja, que no coma. O sea, ¿por qué? Porque los que paran limosneando a todo el mundo, son anticristianos, porque están diciendo que su Dios no los está sustentando. Ahora, no estoy diciendo de no ayudar al necesitado, porque el principio es si tú ves que tu hermano tiene hambre, pues dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Pero para eso tú tienes a alguien que Dios pone que lo va a hacer de corazón porque Dios lo puso. Porque el consejo viene de Dios porque es palabra de Dios. Y miren algo que es interesante. Es ley. ¿Qué significa? Que es normativa, es jurisprudencial, es una regla, es una norma establecida. Regula. Y es una expresión de justicia, de piedad y de adoración. Hacerle justicia al huérfano, a la viuda, al extranjero, en el Antiguo Testamento era parte de vivir agradando a Dios. De hecho, cuando usted lee Isaías, la queja que Dios da a través del profeta es que ellos litúrgicamente lo hacían excelente, como hay hoy hermanos muy celosos de un culto muy bíblico, muy solemne, muy respetuoso, pero a veces sus vidas son llenas de codicia, de avaricia, de formas en su carácter pecaminosos, con falta de perdón, iracundos, con falta de dominio propio. Pero ¿qué dice la ley? En principio, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo. Te puede asaltar la ira, no te debe dominar. Ofendiste a alguien, pide perdón, restituye. Alguien te pide un favor, ve una milla más, si fuera posible. Hay muchos principios de... Ahora, no es una sugerencia de Dios, es el consejo de Dios. Por eso, desde la primera clase yo les quería convencer, la palabra de Dios no es para solucionar el problema a las personas, sino es para dirigir a los cristianos a Dios, porque debe darlo. El consejero debe ser cristiano que crea y conozca la palabra. El que recibe debe valorar el consejo porque es de Dios, es palabra de Dios y no es una sugerencia. Si hay algún hermano que va a viajar, como el caso que yo les decía, pues si no viaja con su esposa y con sus hijos, que no viaje. Es que Dios no le está dando una licencia. No, pastor, es que me voy yo primero 6 meses o un año, yo voy a ver cómo está. Sí, yo le digo, ¿y quién va a solventar lo que la escritura dice en la educación de tus hijos? En pastorear el hogar, en la compañía que eres para la esposa, porque no solamente somos la cabeza de la provisión económica. Entonces el consejo de Dios es palabra de Dios, es ley, es clara o perspicua. ¿Qué quiere decir? No está pensando en nuestro beneficio. Muchas veces el consejo de Dios o la dirección que Dios da va en contra de nuestros planes y de nuestros proyectos de vida. Solo piensen como un ejemplo, ¿no? Noé no estaba haciendo nada malo, era un hombre justo en su conducta y Dios le dice, oye Noé, cómo me encantas, Noé,
a partir de ahora, tú, tu familia, o sea, tú, tus hijos y las esposas de tus hijos y tu esposa me van a hacer un arca. Un arca pequeñita, pero te va a llevar 120 años construirla. Y vas a predicar y no va a haber ningún convertido. ¿Le perjudicó en los planes de Noé? Dios le pregunté, Noé, tal vez tienes tiempo, o tienes unas vacaciones, o te vas a tomar 120 años sabáticos. Yo quiero que consideren eso. La palabra, el consejo de Dios siempre es claro, es honesto, ¿sí? Se puede entender con la razón, es muy transparente, pero muchas veces no está pensando en nuestro bienestar y nuestra economía, ni en nuestros placeres, sino todo lo contrario. Está pensando en que vivamos para Dios. Un ejemplo bíblico. Elías estaba muriendo de hambre. ¿Sí se acuerda? ¿Y Dios qué le dice? Te voy a suplir la comida. Hubo varias formas que Dios le suplió la comida a Elías. Yo no sé si alguien recuerda eso. ¿Cuál fue el consejo de Dios en ese momento de hambre? ¿Si es también de Biblia o no? La Biblia narra que unos cuervos le llevaban comida, ¿sí o no? Pero hay una partecita donde le dice, ve donde una señora, una viuda, ella te va a dar de comer. ¿Ustedes se imaginan qué sintió Elías en ese momento? Con hambre, le soluciona el asunto y él llega a la casa de la viuda. ¿Y qué estaba? O sea, la viuda, ¿cómo lo recibe? Llegó el profeta de Dios, qué bendición. Pero le dice que tenían el último bocado para ese día y estaban dispuestos a morir. La bendición era obedecer el consejo de Dios. Es una historia enigmática posiblemente para nosotros, pero lo que yo quiero que ilustrar con esto es que Dios cuando te da, no está, el consejo no está escondiendo sus intenciones, así como cuando Dios le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive, le dijo qué iba a hacer, por qué lo iba a hacer, para qué lo iba a hacer, y Jonás en su corazón, así como nosotros, posiblemente no obedece, sabiendo que está desobedeciendo a Dios. Nunca el Señor tiene algo debajo de la manga. Dice, me van a seguir, pero recuerden que el mundo me persigue y los va a perseguir a ustedes. Es claro. Él no dice, ven a Cristo y vas a tener casa, carro, yate, beca. ¿O será que sí? ¿O yo estoy leyendo una Biblia diferente? Lo que sí dice la Escritura es que el consejo de Dios nos da una verdadera vida para vivir como vasallos, como siervos, como esclavos del Señor. Y esto es muy interesante. Tengo algunos textos bíblicos más, pero yo quiero pasar un poquito por alto porque yo quiero que nosotros en medio de esta clase meditemos en lo siguiente. Para escuchar la voz de Dios, el consejo debemos tener una actitud correcta para con Dios. O sea, querer hacer la voluntad de Dios. Por eso el consejero bíblico debe orar a Dios primeramente. ¿Sí? Y los que van a ser aconsejados porque no queremos resolver una circunstancia. Queremos agradar a Dios. ¿Ustedes cuántos profetas preexílicos conocen? ¿Quién me ayuda? Profetas preexílicos. Antes del exilio, antes de que viniera Nabucodonosor y los conquistara. Hay varios, ¿sí o no? ¿No? Robinson. Isaías, Joel, Muy bien. Jeremías. Jeremías. Ahora, miren lo interesante. ¿Cuál era el problema del pueblo?
Señor, nos van a invadir, nos van a conquistar. ¿Y cuál era el mensaje de los profetas? Ríndanse. Oigan, ese es el consejo de Dios. Pero ¿por qué venía la disciplina de Dios? Porque ellos por años habían vivido vidas litúrgicas, pero vidas que en su gran mayoría, tanto sus reyes, sus príncipes y los ciudadanos se habían abandonado a la idolatría, a una vida injusta, a una vida no piadosa. Por eso, acá tengo por lo menos 8 aspectos que creo que hoy no los voy a poder, ¿cómo se llama esto? Explicar por causa del tiempo, pero tal vez la próxima clase sí parta desde aquí y que será la última. Frente al consejo de Dios debemos estar atentos, no nuestro consejo, sino el consejo de Dios. O sea, miren, queridos hermanos, lo más peligroso para un consejero es aconsejar desde el sentido común. O sea, lo que yo creo que es bueno para mí va a ser bueno para los demás. No, yo debo de estar atento a lo que Dios pide de nosotros. O sea, lo que es un principio para mí es un principio para mi esposa, para mis hijos, por lo tanto es un principio para cada uno de ustedes y para cada uno, porque los principios de Dios son mandatos que lo puede cumplir un niño, un joven, un adulto o un adulto mayor, cualquiera, hombre o mujer. Debemos dedicarle tiempo al consejo de Dios. ¿Por qué nosotros cometemos errores o damos malos consejos? Porque no conocemos toda la expresión del consejo de Dios. Y a veces decimos cosas como las que miren, yo no sé si ustedes dicen, yo he escuchado, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, pastor, este domingo no puedo porque hay celebración del Día de las Madres y vamos todos a la casa de la abuelita. Entonces, querido Dios, vacaciones espirituales. No sé, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Como que Dios entiende. Yo he escuchado algo que es peor, que dicen, no, es que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Esto tiene o sea, tiene su expresión bíblica y evangélica correcta, obviamente, su entendimiento teológico correcto. Pero lo uno no va en contradicción de lo otro. Lo correcto es entenderlo correctamente. Para yo ser un buen consejero, debo dedicarle tiempo a leer toda la palabra de Dios. Ya los textos que había dicho antes son por eso. Y debemos recibirla con gozo, aunque muchas veces, como les digo, no va a resolver nuestras situaciones. Solo piensen en esto. Hay hermanos que solo descansan los domingos y solo tienen el domingo para todas sus cosas extralaborales. Pero Dios dice que debemos guardar el día del Señor. ¿Si es así o no es así? ¿O ustedes guardan otro día? De pronto, no lo sé, pero yo creo que no. Pero fíjense que a pesar de todas nuestras labores o compromiso que tengamos, nosotros este día que Dios nos pide que te tienes que levantar el domingo más temprano, arreglarte más bonito, tienes que estar en paz con tus hermanos, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus parientes. Muchas veces no lo recibimos con gozo, sino lo recibimos como una imposición religiosa litúrgica.
Y por eso muchos están enfermos dentro de la iglesia, enfermos emocionalmente. ¿Qué debemos acercarnos al consejo de Dios? Porque viene de Dios, es palabra de Dios, es clara, es perspicua, es con vida. Creer en ella, creer que Dios la dejó para nuestro bien. Y si yo entiendo que es para nuestro bien, ¿qué debo de hacer? Honrarla. ¿Cómo se honra? Obedeciéndola. Debo de honrarla de tal manera que lo debo de amar. El consejo de Dios lo debo de amar. Solo así voy a entender que es deleitoso para mí. Y la única manera de predicar el consejo de Dios es viviéndolo. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo lo entiendo que es para mí, lo debo de hacer yo. Y eso que yo hago lo puede hacer cualquiera de nosotros. Muy bien, mis hermanos. Tengo 1 hora y media de haber expuesto. Quiero dejar un espacio si hay algún tipo de pregunta o aporte. ¿Les parece? Lo voy a dejar hasta aquí. Si hay algo que no sé, yo no me di a entender bien, por favor, ayúdenme. Pastor, ¿me escucha? Lo escucho. Había algo que me estaba haciendo pensar en cuanto a lo que estaba diciendo sobre si una persona estaba en lo correcto, si salía del país por su situación económica y llegaba a otro. Yo creo que, de acuerdo también a lo que usted dijo y a lo que dice la escritura, creo que ese es un caso, o sea, creo que no todos los casos son iguales, no todas las personas eh, lo hacen por los mismos motivos, aunque generalmente arguyen que lo están haciendo por el bien de sus familias, pero muchas veces, y me ha tocado los casos, muchas personas se van del país por simplemente porque quieren irse. Entonces, yo creo que la motivación ahí es primero ver la voluntad de Dios por medio de su palabra en esto de salir, de irse, de moverse y ver que no esté violando ningún principio bíblico, sino que lo que esté haciendo es para la gloria de Dios. No sé si me explico. Porque finalmente ahí también tenemos el hecho de que la palabra de Dios o la voz de Dios siempre, o el consejo de Dios, siempre también revela parte del carácter de Dios, o cómo nosotros podemos entender quién es Dios, y así también ver si muchas de las cosas que de repente queremos hacer, como salir, viajar, qué sé yo, de un país por necesidades, eh, no están violando de verdad el consejo de Dios, porque de alguna manera estamos pasando o ignorando voluntariamente al mismo Dios como nuestro Señor, como lo que Él es por sobre nosotros. No sé si me expliqué o me fui por las ramas, pero No, no, pastor, gracias. Creo que lo podemos resumir o sintetizar de la siguiente manera, que nuestra motivación debe ser obedecer a Dios. Y si esa es nuestra motivación, estamos en lo correcto. Para eso tenemos que considerar todo el alcance de nuestras decisiones por las cuales somos responsables. ¿Sí? Porque las motivaciones individuales son peligrosas. ¿Por qué razón? Porque nosotros mismos no conocemos nuestro corazón. Yo conozco el caso de muchos hermanos venezolanos que vinieron a Colombia y terminan en divorcios, terminan en medio de infidelidades y terminan en medio de otras situaciones mucho más complejas. No es el caso de todos, pero yo creo que nosotros tenemos que considerar siempre, como usted decía, la motivación debe ser es agradar a nuestro Dios y tenemos ejemplos bíblicos en todos los aspectos. O sea, Dios a través de su palabra cubre
todo aspecto de la vida en medio de cualquier época. Créanme que es de esa manera, sin ser leguleyos o sin ser legalistas. Pero hay principios que nosotros tenemos que decir, venga, Dios demanda esto de nosotros como cristianos. Y creo que la motivación correcta debe ser, como decía el pastor Mauricio, es agradar a Dios. Y ese es el mejor consejo. O sea, yo como consejero, lo más probable es que no sé las motivaciones de las personas que vienen a pedir consejo, pero yo sí he visto el caso de personas que piden un consejo sabiendo qué es lo que van a hacer, como el caso de este hermano que yo les decía que se va para Australia. Él me dice, pastor, es que no sé qué hacer, que esto, que el otro, pero ya tenía la visa, ya tiene el pasaje comprado, ya tiene sus cosas arregladas. Ahora, no estoy hablando de que, pero él dice, es que la situación acá en Colombia está muy mal, por lo menos para la carrera que él tiene. Entonces, no lo sé, pero hay unos principios. Nosotros como seres humanos, Dios nos ha encargado deberes dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Son tres cosas fundamentales que tenemos que pensar. Y es ahí, porque yo le voy a decir, vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos al hermano Paul. Cuba hace más de 50 años tiene una situación terrible. Cada día es peor. Pero si todos los cubanos se van de Cuba y todos los cubanos cristianos se van de Cuba, o Cuba desaparece o desaparece el cristianismo en Cuba, y entonces, ¿dónde o cómo hacemos para seguir predicando en Cuba? Sí me comprenden. Es que nosotros vivimos dentro del reino, dentro de una promesa de pacto, dentro de un plan donde nos está diciendo, no te enamores de este mundo. De hecho, todos vamos a morir, esa es la mejor noticia. Y vamos a estar con nuestro Dios, con nuestro Señor, disfrutando de su presencia, en un lugar donde están cielos nuevos, tierra nueva, o sea, todo por lo que el ser humano hoy en día lucha, da su vida, se escarnece y hasta se sacrifica estoicamente, posiblemente en muchos casos, ya Cristo lo ganó. A veces queremos huir de la pobreza siendo los herederos del reino de Dios. Y no sé si me estoy haciendo comprender, pero quisiera que comprendamos que nuestra esperanza no es resolver nuestros problemas hoy en día aquí, sino vivir como ustedes comenzaron diciendo en la clase, para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo más glorioso que hacemos? Posiblemente en Venezuela, en Cuba, en Colombia, tener iglesias que le canten a Dios, que busquen el consejo de Dios y que vivamos la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, 70 años de castigo implica por lo menos 3 generaciones. La que llega y va a morir, la que nace y va a hacer testimonio, ¿sí? Y los que están aprendiendo a vivir fuera de la tierra prometida y que verán el cumplimiento de ser restaurados. Y normalmente a veces pasa eso. Es curioso que ese número 7, no estoy hablando de numerología, no me vayan a acusar de eso, pero ese número 7 es muy importante en la Biblia, porque nos habla de perfección, de tiempos perfectos, de cosas perfectas, y lo podemos ver que llega el tiempo de la restauración. El pecado, mientras que es cíclico, el evangelio siempre nos lleva de victoria en victoria y de generación en generación. Y hay que confiar en el consejo de Dios, creerle a Dios, que de su mano lo que nos esté pasando es tan pasajero como la vida misma. Nuestra vida en este mundo va a pasar y nosotros vamos a pasar. Ni la iglesia del Señor, la universal, ni su palabra, ni su promesa esperanzadora de salvar en Cristo va a pasar. Y hay que estar convencidos de la importancia de ser esos atalayas, esos soldados de Cristo viviendo el evangelio, la coherencia de ser cristiano.
Y qué bueno que nosotros estemos estudiando para poder crecer en eso. No es llenarnos de información. La verdadera teología es vivir la fe. Es vivir la fe. ¿Alguien más? Solo hacer un comentario, obviamente por la clase, no había podido estar en las clases anteriores. Justamente los viernes nos corresponde discipulado y a mí me estaba tocando las clases. Hoy día las hizo otro pastor, por eso pude estar. Pero me parece, he visto las clases anteriores también y en el día de hoy puedo agradecer a Dios por el consejo que usted nos ha entregado de tomar en cuenta toda la escritura. eh, y usted tiene razón en el sentido de que en ocasiones omitimos el Antiguo Testamento porque encontramos que las leyes eran directamente para el pueblo, pero como bien dice usted, en cierta medida son principios de vida en cuanto a la obediencia que se requiere para el pueblo del Señor, donde también nosotros somos parte de él. Así que en ese contexto agradecerle para obviamente tener en cuenta esos principios que en ocasiones omitimos solo porque están en el Antiguo Testamento dentro de lo que se le conoce como las leyes ceremoniales y todo lo demás. Así que le agradezco, Pastor Juan, por su clase. Obviamente para mí ha sido muy edificante. Eso, muchas gracias. Pastor, no sabía que era pastor. Pastor Robinson, un Sí. gusto conocerle y a su servicio. Y no, es que lo que nosotros tenemos que ver, la unidad del consejo bíblico. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Los seres humanos del Antiguo Testamento son los mismos seres humanos del Nuevo Testamento. La misma tierra del Antiguo Testamento es la misma tierra del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que cambia? La historia de la redención y la revelación progresiva de Dios hasta que el canon se cierra. Cuando se cierra el canon, se cierra la revelación sobre la parte soteriológica del Señor, ¿sí? Donde se ve claramente todo el propósito escatológico, pero los principios de vivir bajo el reino son los mismos. Vivir bajo autoridad. Fíjense que hay algo interesante. A nosotros nos dijeron, hay monarquía porque el pueblo pidió monarquía. Y eso es mentira. Si usted va a Génesis 49, Jacob frente a Judá dice, de tu simiente habrá un trono. De ese trono siempre habrá un descendiente que se sentará en el trono permanentemente. Cuando vemos que la monarquía surge, no surge a raíz del pueblo, surge a raíz de que Dios tiene un plan. Y el plan, el problema del pueblo es que ellos querían un rey como las demás naciones. Y Dios quería un rey conforme a su corazón. Pero el rey estaba planeado, el linaje estaba planeado. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que reina y él reina a través siempre de autoridades representativas y declarativas. Nosotros no estamos llamados a construir nada, sino a obedecer todo. Y aún con los reyes que fueron puestos, ¿qué se les demandó en todo el Antiguo Testamento? Cumplan la ley y adoren al Señor. Y uno dice, pero es que no ha cambiado eso hoy día. Sí, y miren, cada rey de Reyes, de Crónicas y de Samuel que nos narra, era uno peor que el otro. Es como los presidentes de nuestras naciones. A veces uno no sabe cuál es peor, si el de derecha o el de izquierda, o los dos. Pero listo, Dios lo puso. Pero en medio de eso, Dios está cuidando que a su nación, a su pueblo, que es llamado a adorar. ¿Cómo somos diferentes? A través de la observancia de la palabra de Dios, que es su ley. Cuando yo sé que lo que estoy haciendo es para Dios, mi mayordomía, porque a veces solo la mayordomía es con relación a la economía, no, la mayordomía es con relación a la vida, al sueño, al trabajo. ¿Cuántos hermanos, yo no sé, pastores, acá veo que hay varios pastores, conocen que son trabajólicos? ¿Qué consejo necesitan? Oiga, tiene esposa, los hijos crecen pronto, disfrútelos.
Hay hijos que uno va a enterrar y luego uno se arrepiente. Y yo trabajando por mis hijos. Es que usted no tiene que trabajar por sus hijos, usted tiene que trabajar por agradar a Dios, porque es nuestra responsabilidad. Dios nos llamó a trabajar, pero no es para ser ricos o no es dejar de trabajar para ser pobres tampoco, pero es recibir el consejo de Dios que moldea mi vida. Yo conozco padres cristianos, muy buenos padres cristianos que trabajan de sol a sol y abandonan a su esposa, abandonan a sus hijos y luego se preguntan, ¿y por qué mi hijo no quiere volver a la iglesia? Pues tú tampoco vas a la iglesia. ¿Y por qué no lee la palabra? Porque tú tampoco lees la palabra. ¿Y por qué no ora? Porque tampoco oras con él. O sea, simplemente están inventando sus males. ¿Pero por qué? Porque no vemos, y miren lo interesante del Antiguo Testamento, es un pueblo que fue llamado para extender el reino de Dios y que Dios se manifieste. Esa es la teocracia de Dios. Y Dios siempre gobernó a partir de patriarcas al comienzo, luego vemos los jueces, luego vemos los monarcas, y hoy no ha cambiado, siempre hay autoridades en las naciones, ¿o no es así? Pero a nosotros se nos demanda pagar impuestos, como en Israel, se nos demanda las ofrendas o diezmos, yo no sé cómo lo comprendan ustedes, pero hay que sostener la iglesia, hay que sostener un pastor, hay que sostener a los que nos aconsejan, a los que están viviendo para el reino de la obra de Dios. Hay que hacerlo. Hay que invertir en el reino con nuestros dones, con nuestros talentos, también con lo que nosotros tenemos. Y eso es la vida del reino. ¿Ha cambiado? No, no ha cambiado, es la misma. El mismo Dios, la misma especie, el mismo lugar, la misma tierra, la misma ley, el mismo Salvador. Gloria a Dios. Y todos tenemos una promesa. En Hebreos 11, que hablamos de la fe, al final el último versículo dice, los del Antiguo Testamento no van a ser privados de lo que hoy nosotros estamos queriendo hacer. ¿Y qué es? Esperar la venida del Señor Jesucristo. Wow. Todas las generaciones vivimos lo mismo. Por eso que el consejo de Dios es para cristianos, entre cristianos, no es para solucionar una circunstancia, es para ser santificados básicamente, ¿sí? Y no es a causa del pecado, porque hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo sinceramente, pero a veces sinceramente equivocadas. El consejo de Dios es permanente porque siempre está ahí, porque decía el pastor Robinson, refleja el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es justo. Hay tantos aspectos del carácter de Dios en cada acción que demanda Él para que nosotros cumplamos, que hoy también se siguen de la misma manera. Y Dios quiere que nosotros hoy podamos reflexionar. Dios no demanda de nosotros una vida religiosa. Dios demanda un todo. O sea, demanda tu vida, mi vida, en todos los aspectos de la vida. Y tanto así que seremos juzgados de la palabra que decimos y de la que no decimos, de los pensamientos que ejecutamos y de los que no ejecutamos, de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y lo maravilloso de todo es que habrá siempre una expresión de preservación para el pueblo en el plan glorioso del Señor, porque aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. ¿Cómo lo perfecciona? Todo pastor acá lo sabe, todo predicador lo sabe, a través de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Y quiero animarlos a seguir adelante. Qué bueno, los felicito que estudien, que hagan sus tareas y que no olvidemos que cómo acompañar a las personas en necesidad es, mira, esto es lo que agrada a Dios. Posiblemente no va a solucionar tu vida, pero lo que Dios agrada es eso. Solo piensen en alguien que diga, pastor, no tengo con qué comer, estoy endeudado, estoy quebrado. Y usted le dice, tienes que ir a la iglesia, pero la iglesia le queda muy lejos. ¿Cómo la ven? ¿Cambia el principio o no? ¿O porque está quebrado no puede ir a la iglesia? ¿O porque no tiene cómo ir?
¿Saben? Yo conocí una familia que caminaba 2 horas en la ciudad de Bogotá para llegar a su iglesia. Nosotros nos enteramos como 3 o 4 años después de que ellos pasaron una necesidad, pero nunca faltaron a la iglesia. Y el Señor los sacó de su situación económica, no para ser ricos, sino para estar agradecidos con Dios. Pero ellos nunca mostraron su necesidad, siempre fueron fieles al Señor. Y yo quedé muy admirado porque era en ese momento una señora de 65 años, un señor de casi 70 años, para, wow, caminarse casi 2 horas porque no tenían para el pasaje. Y eso es lo que hacía mucha gente en la antigüedad porque no había bus, no había carro, no había tranvía, no había nada. Solo pensemos, el tabernáculo está en el centro de 1,5 millones de personas, 2 millones. Los que estaban acampando cerquita, qué chévere, y los que estaban lejos, ¿cómo venían con todas sus cosas? Es el mismo principio. No es por la circunstancia, es por lo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué requiere de nosotros? Obediencia, obediencia. Y seremos humildes y mansos de corazón. Mis hermanos, no les quito más tiempo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o otro aporte. ¿No lo hay? Si alguien nos quiere despedir en oración. Oramos, hermano. Amado Señor, gracias, muchas gracias porque tú eres un Dios sabio y eres un Dios perfecto en cada una de las cosas que has dejado en tu palabra. Pues nos dice, Señor, que toda tu escritura es útil, Señor, para instruir, para redarguir, para mostrarnos, Señor, cuál es tu voluntad. Padre, perdona nuestros pecados, nuestra falta, Señor, porque menospreciamos, Señor, muchas veces tu palabra. Pero también, Señor, ayúdanos a confiar cada día en Cristo, que nuestra desobediencia, Señor, también a tu ley, nos pueda llevar, Señor, hacia Cristo cada día más, sabiendo que Él ha cumplido la ley perfectamente, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, nos hace responsables al estar, Señor, bajo esa gracia, como dice el apóstol Pablo, Señor, para ser dignos de ese llamamiento que tú nos has hecho. Ayúdanos a vivir para tu gloria y para tu honra, Señor, en medio de cada una de las situaciones que atravesemos, en los diversos lugares donde nos encontremos, en los diversos contextos de la iglesia, Señor, donde estemos pasando. Y te ruego, Señor, que tu palabra siempre sea nuestra sabiduría y nuestra luz, Señor. Que la gloria y la honra sean dadas a ti, en Cristo. Amén. Amén. Nos vemos el próximo viernes, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga y les pido perdón que el viernes pasado no pude estar con ustedes. Doné sangre y casi me mata. Me dio mucho dolor de cabeza, estaba muy mal. Pero bueno, que el Señor les bendiga. Bendiciones, que estén bien, que descansen. Buenas noches, Buenas noches. bendiciones. Gracias, pastor. Chao, chao. Chao, chao.